Sí, vamos a hablar sobre eso, pero antes de la pausa, Catalina, ¿qué novedades nos trae el poder en tus manos de planchas presidenciales confirmadas para que esta decisión entre izquierda, derecha, el factor de lo identitario, que para algunos es más importante que el factor de la ideología, en el fondo lo Ujú, identitario prima sobre lo ideológico, ¿no? mm. ¿Qué novedades nos puedes contar? Fernando, buenos días, señor Mendoza, y a toda nuestra audiencia de RPP Noticias. Hemos vivido días muy importantes con la inscripción de las precandidaturas de las 39 organizaciones políticas que van a participar en este proceso electoral tan distinto y tan complejo para nuestro país. Ahora mismo, hace unos minutos, acabamos de hablar con el vocero de Somos Perú, el señor Pizarro, quien nos ha dado una novedad. La voy a desarrollar luego de la pausa, pero es importante que nuestra audiencia sepa que desde el poder en tus manos, con un periodismo riguroso, estamos informando desde hace mucho sobre este proceso Pero electoral. dinos nomás de quién se trata esa Bueno, se novedad. ha reconfirmado que George Forsyth va como precandidato a la presidencia. Ya se ha oficializado desde el poder en tus manos. Confirmamos esta información. Muy temprano hemos hablado con el señor Ubaldo Pizarro. Además, nos ha dado una breve entrevista que la vamos a publicar luego de esta emisión de este programa en nuestra multiplataforma sobre quiénes son los personajes que acompañan al señor Forsyth. Y en este proceso de reconfirmar la información, es importante también que nuestra audiencia conozca que en el poder en tus manos informamos con información confirmada al 100% con las fuentes directas. Y eso es muy importante en este proceso electoral tan Más complicado. vale, en el periodismo moderno, más vale a veces demorarse un poquito más, pero estar seguro de lo que se informa. O sea que George Forsyth es el candidato ya oficial del partido de gobierno. O sea, la suerte del señor José Geri dependerá mucho en la intención de voto que pueda tener George Forsyth. Siendo las 9:48, Catalina, estabas por desarrollar la noticia confirmada de cuál va a ser la plancha del candidato del partido de gobierno, George Forsyth. Así es, les comentaba que hemos vivido unos días muy complicados con la inscripción de estas precandidaturas de las 39 organizaciones políticas que van a participar en el proceso electoral del 2026. Son cientos, Fernando, de personajes, de hojas de vida que vamos a revisar. Y esta mañana hemos conversado con el señor Ubaldo Pizarro, vocero de Somos Perú, y nos ha dicho lo siguiente. Buenos días. A su pregunta, para informarles que el Partido Democrático Somos Perú, a través del órgano electoral central y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha presentado la fórmula presidencial de la siguiente manera. Para presidente de la República, al señor George Forsyth Sommer. Como primera vicepresidenta, Joana Gabriela Lozada Balduín, y como segundo vicepresidente al señor Hervé Olave Ugarte. De esta manera, esta plancha presidencial estará continuando con el cronograma electoral planteado por el Jurado Nacional de Elecciones. Para la audiencia, Fernando, como ya lo ha escuchado a través del señor Ubaldo Pizarro, se oficializa esta plancha presidencial del precandidato todavía George Forsyth. Vamos a saber finalmente los nombres oficiales de los candidatos el 23 de diciembre, un día antes de la Nochebuena. Y en esta complejidad de fechas es muy importante también mencionar que desde el poder en tus manos hay un equipo especializado en la cobertura electoral. Y ¿hay de los 39 partidos alguno que no haya dado a conocer su plancha? Importante, los que no han dado a conocer su plancha de manera pública lo han hecho a través de una página web oficial de la OMPE. Los partidos políticos que no presenten los nombres simplemente van a perder la oportunidad de participar en el próximo proceso electoral. Hay un partido, el FREPAP, que ha desistido de presentar esta plancha presidencial. Van con candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. O sea, solo va a correr con lista congresal sola. Así es. Es importante, aprovecho para recordarle a la audiencia que en estas próximas elecciones el sistema bicameral, el sistema político del Congreso va a cambiar luego de más de 30 años. Es la extraña disciplina del pescadito. Así pues, ¿no? Nadie levanta cabeza, solo vamos al Congreso. En este caso, los señores del FREPAT apuntan al Congreso, que también se va a ejercer mucho poder con el nuevo Senado que vamos a tener, con las funciones que van a representar los senadores. Sin un candidato que arrastre, digamos, que sea el rostro de la campaña electoral. Es difícil que salten la valla los pescadores. Coincidirás conmigo, Fernando, que son unas elecciones realmente complicadas, llenas de muchísima información, y en estos tiempos donde la desinformación va muchísimo más rápido que incluso la verdad, nosotros en RPP Noticias tenemos un equipo que analiza con rigor cada una de las informaciones que damos al aire en distintas plataformas, querido Fernando. Por eso estamos comprando
conversando con Sebastián Mendoza, que él además nos contaba, y eso es una particularidad muy interesante y muy rescatable del Centro Winant, que no son todos politólogos, sino son como usted, ¿no? Que de origen físico, pero es experto además en diseño de escenarios, en hacer prospectiva, ¿no? Creación de futuros, y otros socios son ingenieros. Entonces esa visión interdisciplinaria nos hace muy bien para el análisis político. Sebastián, estábamos hablando de las diferencias entre los electorados de la izquierda y de la derecha, y de cómo el electorado de la izquierda, electorado que busca mensajes antisistema. Yo preguntaba si podría ser seducido por alguien que profese una ideología de derecha, incluso que sea conservador, pero que por razones identitarias viene de regiones, se parece a una mayoría nacional, pueda dar algunos mensajes que suenen muy voy a romper ciertas reglas del establishment que no los satisfacen, y de esa forma seducir a ese electorado que votó masivamente por Pedro Castillo en el 2021. Sí, es posible que surja un voto antisistema en la derecha y en la izquierda. Eso es posible. ¿Ya? Va a depender de la postura que tenga ese candidato, de los temas que ponga ese candidato. Es posible en el Perú. En otros países quizás no, pero en el Perú es posible. Sí, en el Perú es posible. Incluso nosotros hicimos el análisis de que en las elecciones pasadas los dos de la segunda vuelta serían antisistema. Tendrían que ser candidatos que no eran valorados por la mayoría del establishment al inicio del proceso electoral. En el 2016 tuvimos una segunda vuelta entre dos candidatos que estaban más o menos en el campo de la derecha, pero alguien tuvo que seducir más que los otros el voto antisistema. En realidad, la izquierda no tuvo mal desempeño. El problema es que su voto fue dividido. ¿Ya? Gregorio Santos le quitó 5% a Mendoza, y esa diferencia de 5% le impidió de llegar en la segunda vuelta. ¿Ya? Su desempeño fue bueno como izquierda, pero la división, posiblemente suceda ahora también, los ha perjudicado. Ahora, decías un tema interesante que se ha visto en otras elecciones en el mundo ante un arribo mayoritario de la derecha, ¿no? Que lo identitario importa mucho. A la izquierda le importa mucho, pero solo con lo identitario, afirmando lo identitario, no necesariamente se gana. Sí, sí. Se suele ganar con un argumento que es muy poderoso en el discurso político de siempre, no solo electoral, en el discurso que legitima muchos liderazgos, que es las diferencias sociales, las luchas de clases. Y alguien decía cómo la lucha de clases, el marcar las diferencias sociales, yo soy de este lado y el otro es el candidato de los ricos, eso pesa mucho. Y la derecha, por ejemplo en Estados Unidos, Trump ha manejado esos elementos de lucha social, de lucha de clases en el discurso, mientras la izquierda estaba muy en la performance identitaria, ¿no? Estas son todas las identidades que yo tengo que acoger, derechos humanos. ¿Algo de eso podría suceder en el Perú? Y en el caso nuestro, yo creo que la gente está en una postura, hay un sector que es ideologizado, y ese sector va a votar pensando en la lucha de clases. ¿Ya? Nosotros hemos hecho un análisis y realmente hay zonas del Perú que tienen mayor votación de izquierda porque hay mayor influencia ideológica del marxismo en estas zonas. Son zonas que han estado bajo la influencia del Sendero Luminoso en otras épocas. Ya no existe Sendero Luminoso ahí, pero sí existe la forma de pensar del Sendero Luminoso. Esto sí va a tener su papel, pero no es el papel dominante. ¿Ya? El papel dominante va a ser quien aborda el problema principal que yo creo que ese país tiene que resolver para que ¿Cuál es? Y con eso terminamos, pues ya estamos sobre la hora. Es el tema de la inseguridad ciudadana, del incremento rapidísimo de la criminalidad.
quien sepa abordar ese tema y que puede lograr que la población crea que él es capaz de abordar ese tema bien, va a conseguir un... Esa es la predicción del escenario, la predicción de futuro para Sebastián Mendoza, el Centro Viña. Quien sea creíble en su abordaje del problema de seguridad podría ganar. Muchas gracias, Sebastián Mendoza.